y el qué hacer. La cita bíblica que vamos a leer es la de Lucas 10, del 38 al 42. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Le quedó clara la palabra o la volvemos a leer? A ver, otra vez. Ok, ya no te muevas, ¿ok? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Si se fijan, esta lectura nos deja muchas enseñanzas muy buenas, la verdad. A ti, hermosa, ¿qué te dejó la palabra? ¿Qué te dice la palabra de Dios al escucharla? ¿Tú qué le entiendes o qué te deja? Que a veces estamos divagando en cosas que a lo mejor no son necesarias y dejamos de poner atención en lo que realmente Es importante. ¿A ti, comadre? A mí que no siempre va a ser todo trabajo, sino que a veces también tenemos que contemplar al Señor y hacer más oración, y de repente nos metemos en la rutina, nos preocupamos por las cosas materiales o del mundo y se nos olvida lo espiritual, que es estar cerca de Dios. Muy bien, gracias. Compadre, ¿qué te dejó la palabra de Dios? ¿Qué me dejó? Por lo mismo, por dos. No, que bueno, muchas veces estamos divagando en el mundo sobre qué voy a comer, cómo lo voy a vestir, cuánto dinero tengo. Nos importa más lo que traemos encima que lo que en verdad es importante, que es la palabra, que es lo que vino enseñándonos Dios. Ahí en su palabra nos dice, una cosa importante, y María escogió la más importante. La mejor. La mejor. ¿Con cuál de las dos mujeres te identificas? Sinceramente, Yo también, con Marta. Yo con María. ¿Tú con María? Yo también con Marta. ¿Qué cosas son las que te alejan más de Dios? ¿Tú qué sientes que sea lo que más no te permite acercarte más a Dios, lo suficiente? No solo ir a misa, no solo confesarte cada 8 días, o sea, hay más. Fíjense, y muchas veces los hermanos separados
nos dan muchos ejemplos de una verdadera conversión y un verdadero cómo seguir a Dios. Ellos sí o sí tienen su clase de Biblia y es de rigor, o sea, no es si quieren. Desafortunadamente o afortunadamente nuestra religión católica nos da esa libertad que lo tomamos ahora sí que, como dicen las mamás, ¿verdad?, como libertinaje, porque en realidad no le damos esa importancia que tiene, porque claro que tenemos clases de Biblia en la religión católica, tenemos cursos de muchas cosas y pues nos enfocamos, si acaso, y a los que más o menos ahí andamos en el camino, a ir a misa, a comulgar, y cuando tenemos tiempo y nos sobra, venimos a esta comunidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosas son las que nos alejan? Para mí sería entonces la ¿Apatía? sí, hacia la religión. En su momento yo la tuve mucho tiempo, el no compromiso. Ahora en esta actualidad pues yo estoy poniendo primero, por ejemplo, como todos los sábados, que a mí sí me interesa venir, porque yo sí quiero estar más cerca de él, quiero conocer más a él. Entonces ahorita sí se ha vuelto, a lo mejor no mi prioridad al 100%, pero sí es uno está dentro de mis prioridades. Sí, ya. En este momento de mi vida sí. Comadre. A mí lo que más me aleja, no de la iglesia, porque pues sigo viniendo, pero a veces las preocupaciones de lo que todavía no pasa, el estar pensando en preocupaciones, ¿cómo te explico? Como del trabajo, como de los hijos, o sea, pensar en lo que todavía no pasa, y yo creo que esa falta de fe es lo que me aleja a veces de Dios y se me olvida hacer oración. Pongo más mis esperanzas en lo humano que en Dios. A veces eso es lo que me aleja. A veces la flojera nos La pereza. La pereza, la falta de interés en mi parte, a veces porque pinche chancla entra, y hay veces que vamos para allá o algo, entonces creo que es más que nada la pereza, porque así como Dios obra, el chamuco no descansa, entonces creo que es eso. La pereza. Sí. Sí, y si se fijan, esto estamos hablando en el ámbito espiritual. ¿Qué es lo que nos aleja? ¿Qué cosas o qué obstáculos nos encontramos en el camino que nos alejan de esta bonita verdad de estar cerca de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que estando con Dios lo tenemos todo, pero pues no siempre lo utilizamos. Pero también en el mundo en general, en nuestra vida personal, el alabar a Dios no nada más es venir a darse unos golpes de pecho y estar dentro de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Sí. El alabar a Dios para mí también es en el servicio que damos hacia los demás, iniciando por nuestra propia familia y en consecuencia con nuestros más allegados, y cuando se puede y ojalá y se pudiera más, con los que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Yo quisiera comentarles un poquito de cómo yo he vivido esas dos partes de ser en algunas ocasiones Marta y en algunas otras ocasiones he sido María, porque pues he tenido en la vida varias pérdidas, varios compromisos fuertes en mi casa, en mi familia y también en mi comunidad. En mi vida personal tuve a mi mamá enferma o ya que ya no podía hacer nada, 2 años. Durante esos 2 años, pues yo me tuve que multiplicar, ahora sí, hacer todas mis tareas, trabajar para poderla mantener, hacer todos mis quehaceres de la casa para poderle dejar comida, para poderle dejar desayuno, para dejarla limpia, porque a ella no le gustaba la viejita, entonces tenía que hacer todas esas actividades. Y aparte, tener ese tiempo de sentarme
y dedicarle un tiempo a ella, porque muchas veces sí atendemos porque les tenemos comida, les tenemos casa limpia, les tenemos cosas así, pero no nos damos a la tarea de sentarnos y de saber qué necesitan, porque a veces nada más necesitan ser escuchados, y lo vemos en otra gente y a veces lo criticamos, pero en nuestra casa, pues a veces ahí estamos fallando, es donde más fallamos. Y tuve esa oportunidad de poderme dar esos 2 tiempos, y yo me acuerdo que esa parte es muy importante porque mi mamá me hizo una mención. Mis hermanas ya al final apoyaron y iban, a cada quien le correspondía un día. Yo les decía, yo les dejo comida, les dejo casa lista, pero atiéndanla a ella. Y tenía una hermana que esa llegaba y lavaba estufa y hacía un montón de tareas, de dejarle cosas que yo normalmente no hacía a profundidad y ella las hacía, que no es que esté mal, está bien, pero no le dedicaba tiempo a mi mamá. Ella llegaba y se enfocaba en hacer muchos quehaceres y se iba, y a veces ni siquiera platicaba con mi mamá, si acaso un saludo al llegar y al retirarse. Y tengo otra hermana que esa no hacía nada más que calentarle su comida, servirle, pero se sentaba con ella a platicar. Y como sabía cuál era su debilidad de mi mamá, la parte de religión, entonces pues ella le decía, mami, te leo la Biblia, nos ponemos a cantar alabanzas, te leo el libro de algún santo. Tenía ese tipo de charla que para mi mamá era importante. Y mi mamá ya me dijo, vieras cómo me gusta cuando viene tu hermana Marcela, porque ella me atiende de esta manera. Y así yo lo asemejo a Dios. No es que para Dios no sea importante nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros compromisos. Sí, por algo nos dejó esa libertad, y te aseguro que también le gustaba estar en esa parte limpia donde Marta estaba arreglando, porque lo veía como un beneficio también para él. Pero también necesitaba ser escuchado, y necesita que lo escuchemos, porque ahí está la respuesta a todas nuestras necesidades, pero no nos damos ese tiempo. Le damos prioridad a muchas otras cosas antes que a Dios. Y tristemente me incluyo, porque luego a veces, ay, qué pereza. Hoy tenía pereza venir porque está el calor, el venirme en el camión, el venir cargando más cosas de lo normal. Pero dije, no, es una parte, el ir. Yo sabía que no iba a haber mucha gente, porque sabía quiénes iban a faltar y sus situaciones personales de cada quien, que son muy respetables. Pero, pues al final de cuentas Dios dijo, 1 o 2 que estén reunidos en mi nombre, para Él eso es importante. Ahí voy a estar. Y es una manera de agradecerle a Dios todo lo que Él a mí me da. Porque de verdad que en esta semana me ha dado cachetadas con guante blanco bien bonitas. Y digo, ¿de qué otra forma le agradezco? Más que dando un poquitito, porque esto de verdad no es casi nada, un poquitito de mi tiempo, un poquitito de mi cansancio, un poco de dejar a un lado mi flojera, un poco de todo eso. Y me alisté y arreglé mis cosas y vámonos, y me vine, y aquí estamos. Porque hay amor. Primero al movimiento, pero primero a Dios, luego al movimiento, y después es una forma de agradecer desde mi punto de vista, muy personal. ¿Tú cómo te sientes, comadre, con esta actividad que a veces es desgastante, porque a veces no tienes la respuesta de las personas que tú quisieras? Que dices, híjole, me esfuerzo en andar investigando, me esfuerzo en a lo mejor estar buscando algo que yo sienta que esto me deja algo positivo, y lo pienso y lo analizo y digo, a mi gente o a mis amigas o a mis compañeras de la comunidad les puede servir. Y cuando nadie pela esa situación, ¿cómo te sientes? Fíjate que hace unos días me sentía desanimada y le platiqué a Jazz, pero también recordé que no es la primera vez que me pasa, y siempre las cosas suceden como Dios quiere. Entonces dije, yo hice un compromiso, yo voy a seguir trabajando,
yo no soy el grupo, yo no soy Comunidad Santa Isabel, y me quedo con lo que yo estoy aprendiendo y sé que de alguna forma Dios va a sembrar esa semillita. Sí me desanima porque yo quisiera que a veces que veo algún video o que aprendo algo nuevo, que todas lo supieran, porque es como cuando pruebas, vas con un doctor y te sirve la medicina y dices, lo voy a recomendar. Entonces, esas cosas que uno aprende y que lo quieres recomendar, y me gustaría que todas lo sintieran o lo conocieran, pero también sé que cada quien tiene su momento y que el compromiso tiene que ser personal, y que aunque yo soy la encargada, sí pega porque se siente uno responsable y sí me he desanimado, pero yo creo que también es mi falta de fe, que tengo que tener fe en Dios y que Él va a poner cada cosa en su lugar, y que, por ejemplo, ahorita los que estamos, pues es porque nos tocaba estar aquí. Entonces, yo creo que es en lo personal aumentar mi fe y dejarle las cosas a Dios y seguir trabajando para Él y dar testimonio de Él, nada más. Pero sí, a veces sí desanima, que a veces yo me voy, yo he visto, por ejemplo, algunos cristianos católicos que nos vamos al extremo de lo que tú comentas. O sea, nos volvemos pura oración y no trabajamos nada. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio, pero sí he tratado así como que soltar, dejar todo. Yo lo comparo con mi trabajo, que de repente 15 minutos para cada paciente y era un estrés de tómale la presión, este medicamento, mándalo aquí, pídele exámenes. Y ahora la verdad es que ni me estreso, y yo sé que tengo 15 minutos, pero digo, lo que él necesita, y la mayoría a eso van, es que lo escuche. Yo sé que mi trabajo es ser médico, pero también lo puedo hacer y encomiendo mi trabajo a Dios y trato así como de que michas, y si me atraso un poquito con uno, en el otro me repongo, y así lo veo también en el grupo, que me ha costado más trabajo porque de repente siento que pues todas hicimos el compromiso y llegar y ver que no vienen, entonces sí es así como que un poco desanimante. Y como tú dices, sí da flojera, y más con este calorcito, pero en lo personal es aumentar más mi fe en Dios, no en las personas. Gracias. Chula, tú cuando estás en casa y que haces tantas tareas de la casa y haces una comida riquísima y llegan tus hijos y sí, a lo mejor tú la disfrutas, la comen, pero no te dicen ni siquiera gracias, o no dicen, ay mami, qué rica te quedó la comida, a veces ni siquiera gracias, nada más, qué rica te quedó la comida, ¿cómo te sientes? Fíjate que a mí antes me afectaba mucho esa parte de que necesitaba como el reconocimiento, y era un conflicto, pues porque hay secuelas de niñez, ¿no? Entonces yo necesitaba esa parte de ser reconocida. En este momento yo te puedo decir que ya no lo necesito. Hago la comida o haga lo que yo haga, lo hago sintiéndome bien yo. Si yo ya me sentí bien, ese es mi objetivo. Si logro que ellos se sientan bien, pues ya es un plus. Pero si no, ya no estoy enganchada en esa parte de que me agradezcan, no. Si lo hacen, bueno, yo lo doy, lo que tengo lo comparto, lo doy de corazón, y de verdad no espero el reconocimiento ni de mis hijos, de nadie. Con la vida y las cosas que me han pasado, y ahora el fallecimiento de Juan José y el crecimiento aquí en la comunidad, he tratado y he modificado muchas formas de pensar, y sí ha sido como que un poquito más light en ese sentido, de no y de dar y hacer con el amor que en mí hay y compartirlo. O sea, sí, esa parte yo la estoy trabajando mucho y ya no espero. Esa es ahorita mi posición en el momento en que estoy. Gracias. Compadre, tú
sabes que te esfuerzas a la hora de que sales a trabajar con este calor, andas en la calle, el que llegues a casa y trates de que, pues casi siempre esperamos llegar a un lugar donde pues esté nuestra zona de confort, que es nuestro hogar, donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos a gusto, pero llegas y encuentras viendo caras de tus hijos a lo mejor, de que y puro pedir y nunca te dicen, oye papá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te la pasaste? ¿No tuviste contratiempos? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te sientes que nadie te diga nada? Pues sí se siente un poco mal, pero para el hombre como que lo normalizamos, porque el hombre ya es como una tarea que él tiene. O sea, salir a trabajar, dar y punto. Regresar a casa y descansar. Como padre, pues sí te sientes un poco así como que, bueno, estoy haciendo un sacrificio para darles algo y enojados o viendo caras, pues está cabrón. Sí se te bajan las pilas. Gracias. Si esto lo bajamos al lado de Dios nos da todo lo que tenemos. No hay nada, ni nuestra inteligencia, ni nuestras fuerzas, ni nuestra sabiduría, la que nos da lo que tenemos, ¿cierto? Sí. Dios es el que nos da absolutamente todo. Y sin embargo hacemos exactamente lo mismo que nuestros hijos no hacen, o que nuestra familia no hace. No nos damos ese tiempo de agradecerle, de decirle, simplemente así, ni siquiera híncate, rézale el rosario, ponte a alabarlo. A veces ni siquiera eso. El simple hecho de que nos acordemos constantemente de él y decirle gracias porque tengo que comer, gracias porque tengo que vestir, gracias porque tengo que calzar, gracias. Voy a hacer esto porque es una forma de agradecerte a ti todo lo que me das. Voy a hacer esto otro, una forma de agradecerte a ti por lo que me das. Nos esperamos a que sea domingo para ir a misa y todos los días hay misa. Nos esperamos a que alguien nos invite a un evento para ir muchas veces porque quieren no van ni siquiera cada 8 días a misa. Entonces somos candil de la calle y obscuridad de nuestra casa, ¿no? Y tenemos un Padre Dios tan grande y tan bueno, pero que cuando nos conviene, cuando a nosotros nos conviene, lo sacamos, ¿cierto? Como un encendedor, lo prendemos. Porque ahorita puedo quedar bien con ustedes, entonces sí, prendo a de ver que tengo a Dios, sí, dense cuenta que tengo aquí a Dios. Y lo enciendo como un encendedor. Pero si me voy a un evento, a una fiesta, a un convivio, híjole, estos no hablan de Dios. Estos andan en el relajo. Aquí apago mi encendedor y me lo guardo. Yo sé que yo creo en Dios, pero yo no doy testimonio de que Dios está vivo en mí, porque ahorita no me conviene, porque los demás no están en la misma sintonía que yo. Y Dios no es eso. Ni es mi Dios mejoradito. Porque a Dios, luego, cuando nos empieza a apretar el zapato, cuando tenemos una necesidad económica, cuando tenemos un enfermo en casa, cuando nos llega una enfermedad terminal a nosotros, o aunque no sea terminal, pero una enfermedad grave, entonces sí hay Dios, y hago mandas para ir a Zapopan caminando y me voy a Talpa y hago y deshago, y entonces sí quiero que Dios me escuche. Y no es que Dios no te escuche, pero muchas veces yo creo que Dios permite que nos pasen cosas para tener una enseñanza de algo, para voltear, para hacer un alto y decir dónde estoy parada, qué estoy haciendo, qué me falta. Y nos damos cuenta que espiritualmente estamos de la fregada, estamos muertos. Porque de palabra podemos decir muchas cosas, pero de hechos, los hechos hablan más que mil palabras. Entonces, pues yo creo que es una reflexión de alguna manera para todos en general, me incluyo entre todos, que necesitamos hacer ese stop, ese alto. Yo la verdad sí le había venido bloqueando mucho a venir al grupo y yo dije, me voy a dar la tarea de irme a pasear cada 8 días, de hacer y deshacer. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo conmigo para que no lo hiciera? Simplemente me ha sacado mi jubilación. No,
no, pues esta irá. En cuanto llegue se va a alargar y va a hacer y deshacer, porque no está pensando en algo positivo, bueno, espiritualmente hablando, en qué va a utilizar ¿Tú su crees tiempo y su que dinero. eso está Tus pensando? talentos. Mis talentos, o sea, me dijo, espérate pues, espérese tantito. ¿Que a dónde Uno no ibas? sabe, uno no sabe, Dios puede estar, Dios es tan grande y maravilloso, no me ha dejado sin comer, no me ha dejado sin vestir, no me ha faltado absolutamente nada. Pero ¿quién no te dice? Que dice, a ver, espérate, déjate frenar un poquito, porque como que todavía ni te llega y ya estás toda alborotada, ¿verdad? Entonces, porque si no te sabes dónde andaba, de pata de perro. Entonces, En las Colombias. Espérense. Y hay que aprender a ver esas cositas que uno no las ve, porque uno dice, pinche gobierno, pinche esto y mil cosas, pero no nos damos cuenta de que hay cosas que pasan por algo y para algo. El ser y el qué hacer. ¿Quién soy y qué tengo que hacer? Y es detenernos cada uno a pensar quién soy y qué tengo que hacer en la vida para estar bien conmigo, pero primeramente con Dios. Si estoy bien con Dios, voy a estar bien siempre. Espérenme, porque ya se me perdió. ¿La otra cita? Sí, es Eclesiastes, pero habla el Señor. Que tu siervo escuche. Es Eclesiastes 3, del 1 al 8. Hay bajo el sol un momento para todo, un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para demoler y tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para gemir, tiempo para bailar, tiempo para lanzar piedras, tiempo para recogerlas, tiempo para abrazos, tiempo para abstenerse de ellos, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callarse y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hay tiempo para todo. Y la palabra es tan actualizada, la palabra de Dios, es el libro más actualizado que nunca ha pasado de moda, porque nos habla exactamente de lo que necesitamos. No hay más que manejar nuestros tiempos y tener ese tiempo para cada una de esas cosas que ahí nos dice, cada una de las cosas que necesitamos. Todo se puede hacer, solo hay que dedicar el tiempo necesario. ¿Me pueden ayudar a cerrar sus ojos? Espérenme porque ya se me perdió.
si Dios ha sido tan paciente y Él está esperando que nosotros nos acerquemos, nosotros con esa fe y ese amor que tenemos a Dios, también tenemos que tener la confianza en Él de que esto en algún momento va a crecer, porque Él va a hacer ese milagro, nosotros no. Dios va a hacer ese milagro de volver a reactivar, a mover corazones y a volvernos a unir, que eso es lo que necesitamos. Pero primero, con Dios por delante. Después nosotros nos somos, como decía la tía Guille, los burritos con los que Él quiere arar. Y tener fe para que esto siga creciendo. Gracias. Muy bien.